Bueno, profe, la fotosíntesis es el proceso metabólico por lo que las plantas verdes convierten sustancias inorgánicas. En orgánicas, ¿no? Sí, profe. Lo que crean es glucosa. Ah, ok, listo, bien. Esa es la palabra, glucosa. Vamos a aprendernos esa palabra, ¿listo? Vamos a aprender esa palabra, glucosa. Eh, ¿Qué es eso? Te voy a quitar acá el video. Me suena el Vuelvo nombre, a pero quitar acá el Son video. azúcares. Ah, muy bien. ¿Quién dijo suena azúcar? Yo, Sara. Y hola, ¿qué tal, Porras. chicos? Hola. Entonces, Bienvenidos a un... ok, Profe, youtuber. yo quiero glucosa. Ok, la glucosa es azúcar. ¿Listo? La glucosa es azúcar. Entonces, nosotros necesitamos azúcar para poder vivir. ¿Y por qué, profe? ¿Y por qué? Porque es que ¿Glucosa? Glucosa. Entendí, profe. ¿Algo de la planta? no están prestando atención a la clase, ¿cierto? Profe, porque esa es la que da energía. Ok. Estamos hablando de los tipos de energía. Por eso nos detuvimos en la glucosa, porque la glucosa es una energía que llamamos energía ¿qué? ¿Azucarada? No, si no saben, porfa, no respondan Energía ya. química. Ah, muy bien, Sara, está pendiente. Sara sí está prestando atención a la clase. Sara sí está prestando atención a la clase. Muy bien. Aunque bueno, hay un par de compañeros y compañeras que también están prestando atención. Nosotros, porfa, concéntrense, amigos, no es difícil. Entonces, estamos hablando de varios tipos de energía: eléctrica, radioactiva, ¿cierto? Lumínica. Estamos hablando de energía mecánica. Estamos hablando de energía térmica. Llegamos a la energía Eléctrica. química, ¿cierto? Ahora, la energía química va a ser muy importante, ¿no? Porque la energía química es la que va a permitir que nosotros hagamos todo. ¿Listo? Mateo, ¿vas a decir algo? ¿No? Ah, no, profe, es que la tenía así levantada para lo que tú dijiste que soltaban las plantas en ese proceso. ¿Qué soltaban? ¿Qué creaban? Te iba a decir de que creaban oxígeno. Ujú. Bueno, lo que pasa es que en la fotosíntesis el oxígeno es un desecho del proceso. Alguno de ustedes leía una definición por allí que seguramente encontraron en un libro o en internet sobre la fotosíntesis: es el proceso metabólico por el cual la planta convierte sustancias inorgánicas en orgánicas, es decir, coge nutrientes inorgánicos y los vuelve glucosa. Pero para eso necesita ¿qué? Para crear glucosa, ¿qué necesita? Energía. Energía o ¿Cuál Sí. luz. energía? ¿Cómo? Solar. ¿Cómo? Por ahí la Química. dijeron. Calorífica. Química. Lumínica. Lumínica, Lumínica. eso. Por eso se llama fotosíntesis. Luz, síntesis, creación de. Entonces, creación de glucosa a partir de la luz. Obviamente, Uf. no es lo único que se necesita nutrientes, por supuesto, que los toma desde las raíces, pero la luz es esencial. No solo la luz del sol. Si ustedes tuvieran una planta y le ponen un bombillo con cierto tipo de luz, la planta va a empezar a hacer fotosíntesis también. ¿Listo? ¿Listo? Sí, señor, profe. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿esto para qué? Para que comprendamos que la materia, ¿qué? ¿La materia qué? No se crea ni se destruye. Ajá. Se Entonces, transforma. se transforma. Entonces me hacían una pregunta muy interesante ahorita. Eso lo vamos a ver en el siguiente periodo exactamente. El origen del universo y el origen de los seres vivos. ¿Cómo así, profe? Si la materia no se crea ni se destruye, entonces ¿qué? ¿Qué pasa con el Big Bang? ¿Qué pasa con todas estas teorías que han dicho? Claro, lo que había
antes de formarse los átomos y todo eso, era materia, era energía, perdón. Era otro tipo de energía que estaba allí acumulada y luego esa energía se liberó formando la materia que conocemos hoy en día. Pero siempre ha estado allí, solo que ha venido transformándose poco a poco. ¿Sí? Ha venido transformándose poco a poco. Entonces nosotros vamos a tener que estos procesos, estos diversos procesos de transformación de energía y de materia, ¿cierto? Recuerden que la energía también es materia, ¿sí? Solo que se transforma un poco, digamos, viaja mucho más rápido diversos tipos de energía como la luz. O sea, la luz viaja muy rápido. ¿Alguien sabe a qué velocidad viaja la luz? Por año. Ah, bueno, no. Los años luz, cuando nosotros hablamos espacialmente de 9 años millones, luz, billones Es espera, un espera. resumen de Endesa. de La- kilómetros. 900 y pila de mil, creo que. 9 billones algo Qué de... pena la grosería, muchachos, qué pena la grosería. Los estoy silenciando porque realmente no están sabiendo participar, ¿listo? Entonces, la pregunta es muy fácil. ¿Alguien sabe eh, cuánto es la velocidad de la luz? No, profe, no sé. Listo. La respuesta ¿es tanto o no es? O no sé, y ya, ¿listo? La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. O sea, cada segundo que pasa, la luz recorre 300.000 kilómetros. Entonces, miren un segundero, ¿cierto? Por un momentico, miren un segundero. Y en esos segundos que ustedes van mirando, ya ha recorrido 300.000 por cada segundo, 300.000 kilómetros. Es lo más rápido que se conoce hasta el momento. ¿Listo? Ahora, lo otro que ustedes venían hablando, pues de años luz, esa medida de años luz no es una medida de tiempo, no es tiempo, es una medida de distancias en kilómetros. ¿Mm? No me acuerdo cuántos millones de kilómetros son, o billones, creo que son 9 billones de kilómetros, un año luz. Eh, pero son kilómetros, está dado en distancia, no es tiempo. ¿Listo? Entonces, eh, nosotros ahorita que vamos a verlo, o lo que vamos a ver principalmente, son las cargas eléctricas que tienen cuerpo, pero necesitábamos saber qué son los tipos de energía, cómo se dan los tipos de energía, ¿cierto? Un tipo de energía, pues es la carga eléctrica, ¿sí? Y los cuerpos, o sea, los objetos, están cargados eléctricamente, ¿listo? Entonces, en ese proceso de carga eléctrica, vamos a ver que sucederán cosas muy, muy, muy importantes. Listo, les voy a activar los micrófonos. Si quieren participar, levantan la manito y vamos hablando en orden. Listo, ¿qué pasa con la carga eléctrica? Que eso ya lo vimos en las clases anteriores. ¿Qué pasa con las cargas eléctricas? Unen los átomos. Muy bien, ¿quién dijo eso? Sara, Sara, correcto. excelente, Sara, excelente. ¿Cómo hace para unir los átomos? Con los electrones. Excelente, como hemos puesto cuidado en las clases, muy bien. Gracias a los electrones, ¿cierto? La materia puede tener cierta forma, puede transformarse. Los electrones son los que van a permitir esa unión entre los diversos átomos que conocemos. ¿Listo? Entonces vamos a ver que los diversos procesos eh, que se van dando a partir de la materia tienen que ver mucho con estas cargas eléctricas.
Entonces, los electrones, que recuerden ustedes, son las cargas negativas, van a ser fundamentales para que se puedan producir, ¿cierto? Eh, diversas formas de materia. Entonces, acá tenemos algo muy importante. ¿Qué es eso que hay ahí? Está no se ve cargando. nada. No se ve. Profe, está Está cargando. cargando, profe. Está cargando. Tranquilos, tranquilos. Ya. Listo. Sólido, líquido, gaseoso, plasma. Sí, no, la pregunta no es, díganme eso, no. ¿Qué es lo que hay ahí? Esas 5 cositas que salen, ¿cómo las llamamos? Ahí está el título, incluso ahí está el Energías. título. No, ahí está el título, Estados de la papá. materia. Ah, muy bien, listo. Solo es leer, ¿sí o no? Ni siquiera tenía que saber qué era esa vaina. Solo era leer. Estados de la materia. ¿Cuántos estados de la materia son? Sólido, líquido. 4. 5. 5 estados de la 5. materia. Son 5 estados de la materia, ¿listo? 5 estados de la materia. Tristemente, a nosotros casi siempre nos enseñan 3. Tristemente. Pero realmente, bueno, si estamos de buenas nos enseñan el plasma también. Pero casi nunca nos enseñan este, porque es un estado que no se encuentra fácilmente, ¿listo? Ya les explico. Entonces, acá nosotros lo que estamos viendo, o no, más bien, ustedes me van a dar la respuesta. Ustedes me van a dar la respuesta. Cuando nosotros vemos los estados de la materia, los 5 estados de la materia, el condensado de Bose-Einstein, el sólido, el líquido, el gaseoso y el estado plasma, ¿cierto? Cuando vemos eso, ¿qué podemos decir de acuerdo a lo que el profe Miguel ha dicho? Que la materia se transforma. Ujú. Ese es el punto, ¿listo? O sea, la prueba fehaciente de que la materia se transforma son los estados de la materia, ¿listo? Porque todos los objetos, o sea, miren a su alrededor, miren en todo lo que tengan alrededor. Todo eso está hecho por átomos. Y esos átomos que están unidos pueden estar en estado condensado, pueden pasar a estado sólido, pueden pasar a estado líquido, pueden pasar a estado gaseoso, perdón, posteriormente a estado plasma. ¿Sí? Ahora, no toda la materia pasa al mismo tiempo. No puede tener, digamos, las mismas condiciones, sino que, pues, por ejemplo, el agua tiene una temperatura para pasar de un estado sólido, uno líquido, uno gaseoso. Y es muy diferente, por ejemplo, hablar de un metal, ¿sí? Pero se supone que toda la materia podría estar en todos los estados. ¿Listo? Entonces la materia se va transformando. Ahora, pregunto yo, ¿qué creen ustedes que es lo que hace que cambie de un estado a otro? ¿Porras? ¿Vas a hablar? Es que tenía una duda. Sí, dime. ¿La plasma en dónde se encuentra? ¿La qué? La plasma. Ah, ¿En bueno, qué hagamos tipo? una cosa. Excelente, listo. Hagamos una cosa antes de esa pregunta y les voy a dar ejemplos de cada uno de los estados de la materia, ¿listo? Para que los conozcan todos, ¿listo? Entonces, estado condensado Bose-Einstein es un estado muy difícil de encontrar. Es un estado en el cual la materia se concentra en un solo punto, ¿cierto? Y queda allí súper apretada, ¡pum!, los átomos, ¡pum! Esas bolitas que vemos ahí en el sólido, líquido y gaseoso son átomos, ¿listo? En el estado condensado Einstein vemos solo un punto, pero ahí están muchos átomos comprimidos en un solo punto. Se supone que este estado de la materia se encuentra en los agujeros negros. Por eso les decía yo que en la Tierra no se encuentra. Es un estado que casi no nos enseñan porque no se encuentra. Sin embargo, es un estado que tenemos que saber. ¿Listo? Luego viene el estado sólido. ¿Por qué se caracteriza el estado sólido? El estado sólido se caracteriza porque sus átomos, así como se están viendo, están organizaditos. Miren, están súper organizados, están en filas, ¿cierto? Columnas. ¿Listo? Y tienen esta organización tan bonita. Y eso va a hacer que los átomos no tengan libertad entre ellos y hace que los objetos sólidos tengan esa estructura tan rígida. Bueno, no toda, digamos una cobija está en estado, o un trapo, o una toalla, está en estado sólido, ¿cierto?
pero es mucho más flexible, pero sus átomos no tienen tanta libertad de moverse entre ellos, ¿listo? Ejemplo de estado sólido, ya se los dije, mire, casi todo lo que tenemos alrededor. Si ustedes tienen alrededor un escritorio en madera, sólido. Si tienen allí su computador, sólido. Si tienen las paredes al lado, sólido. La baldosa, sólida. ¿Por qué? Porque sus átomos están organizados y no se pueden mover entre ellos. ¿Listo? El estado sólido se puede mantener. Quieto sin ningún recipiente, ¿cierto? O sea, yo tengo allí y no se va a regar. El estado sólido se mantiene pegadito. ¿Listo? Ah, bueno, acá Nicole me da la respuesta, ya ahorita la digo, mi amor, tranquila, primero voy a dar los ejemplos y ya. Tenemos el estado líquido. El estado líquido se caracteriza porque sus átomos tienen libertad de movimiento entre ellos, ¿sí? Sin embargo, estos todavía se mantienen unidos. Entonces, como ustedes pueden ver, obviamente el más claro ejemplo de los líquidos, pues es el agua, ¿no? Pero también tenemos unos ejemplos que nosotros no sabemos que son líquidos. Por ejemplo, la gelatina está en estado líquido. Claro, profe, que es más Pero duro. sólido. Hola, hola, ¿qué pasó? Dime, ¿qué? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, profe, ¿Sólido? está líquido, la gelatina está líquido porque primero está líquido y cuando uno Pero lo mete al después pasa a congelador ya sólido. está. Ok, es lo que acabo de decir, muy bien. La gelatina está en estado líquido, así se endurezca. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque todavía tienen cierta libertad de movimiento sus átomos. ¿Listo? Intenta pasar a un estado sólido y se queda muy densa, casi que sólido. Si la metemos a la nevera, sí pasa a estado sólido, ¿cierto? Pero sigue estando en estado líquido cuando la tenemos a temperatura ambiente. Por eso es así toda, le decimos que algo es gelatinoso por eso mismo, ¿cierto? Entonces está en un estado líquido. Esta es importante, chiquillos, para que la aprendan. El vidrio está en estado líquido, ¿listo? El vidrio. Uy, ¿cómo así, profe? Pero si se puede romper, pero si tal cosa. Sí, lo que pasa es que es un líquido muy denso. Sí, profe, es líquido. El vidrio Yo he es visto, un... Dale, dale, dale que tú quieres hablar. porque yo he visto un video cómo es que crean los vidrios, es con un líquido. Mm, No, la pregunta es, ¿realmente cómo se crean los vidrios? ¿De dónde sale el vidrio? ¿Qué es el vidrio? Como de una tierra toda rara, húmeda. ¿Rara? No es nada rara, mi amor. Bueno, pero sí es como gris, algo así. Porque El una vez vidrio es el estado líquido de la arena. ¿Listo? eh, La arena no es tan rara. O sea, la arena es algo común. Entonces, cuando se aumenta la arena a unas altas temperaturas, pasa a un estado líquido que le vamos allá. Y después este estado líquido se intenta enfriar, pero no vuelve a ser arena. Es un proceso, una reacción química que impide que vuelva a ser arena. Entonces, a eso, a ese vidrio, ¿cierto? Lo vemos es en estado líquido. Líquido. ¿Listo? por ejemplo, profe, cuando lo queman, ¿por qué se Ajá. puede mover si el agua no, como que no, y la arena tampoco se deja? No entiendo, no entendí la pregunta. Es que, por ejemplo, tiene esa botella y lo quemas a altas temperaturas. Ujú. Eso se vuelve como plástico para poder estirarlo. Hay que... No, está pasando otra vez a un estado mucho más líquido del que ya está el vidrio. Entonces se Y empieza a otra derretir. pregunta, ¿los átomos cuando están ahí, como se hace la botella, tienen libre movimiento o se quedan? Claro, no es agua, ¿no? O sea, el agua sí ya tiene una libertad mucho más grande, por eso nos podemos meter en el agua, ¿sí? Porque el agua solo tiene un puente de hidrógeno. O sea, recuerde la fórmula del agua, H2O, dos de hidrógeno, uno de oxígeno. Entonces los hidrógenos se unen con otros hidrógenos, ¿cierto? Para crear el agua. Y el oxígeno se une a esos hidrógenos también. Bueno, y crea esto. Entonces, como solo tienen un puente de hidrógeno, pues esto lo que va a hacer es generar el, el agua y sus movimientos entre las moléculas. ¿Listo? Entre las moléculas. Pero en el caso de otros líquidos que sí pueden tener movimiento, hay unos que tienen menor movimiento entre sus moléculas o entre sus átomos que otros. ¿Listo? Entonces tienen menor movimiento, pero siguen estando en estado líquido por la libertad de estas. ¿Listo? Ahora, acá como vemos, miren acá, este estado está en un recipiente.
necesita estar, por ejemplo, en un vaso o algo así para que la gravedad lo mantenga ahí. Si estuviera suelto, pues se va a regar, como ya sabemos qué pasa con el agua. También tenemos otros líquidos importantes em, como los ácidos. Todo esto es a temperatura ambiente. Para que un metal, que casi siempre está en estado sólido, pueda pasar a un estado líquido, al igual que les dije ahorita, tiene que estar a altísimas temperaturas. ¿Listo? Y luego tenemos el estado gaseoso. El estado gaseoso, pues es un estado donde ya ahí aumenta un poco más la temperatura. Estas partículas, estas moléculas o átomos se golpean entre ellos, ¿cierto? Porque ya están muy libres, tienen mucha energía libre y se golpean entre sí, chan, 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 generando que se eleven. ¿Listo? Ahí obviamente vamos a tener el oxígeno, vamos a tener el vapor del agua, ahí vamos a tener un montón de cosas allí. ¿Listo? Estado gaseoso. Y por último, tenemos el estado más caliente de todos. Y si ustedes se dan cuenta, pues ya no son las esferitas azules que ven ahí, sino es un estado que vamos a llamar el estado plasma. El estado plasma es un estado en el cual se produce demasiada energía, sobre todo energía en forma de calor, y se libera tanta energía que se produce luz. Se ¿Se encuentran produce las luz. estrellas? Las estrellas están en estado plasma. Ah, bueno, a nosotros nos dicen, profe, pero es que a nosotros nos dicen que el Sol es una bola de gas. Claro, tiene gases. Claro que tiene gases, claro que sí, porque tiene hidrógeno y tiene helio. Pero como todo el tiempo está haciendo bombas nucleares, todas las estrellas, no solo el Sol, todas las estrellas, como el Sol, recuerden que el Sol es una estrella, ¿cierto? Esta estrella o estas estrellas también destruyen los átomos, entonces liberan su energía acá. Acá tenemos unas más y unos menos, unos positivos y unos negativos. ¿Qué significa eso? Energía. ¿Energía? ¿Qué significa el positivo y el negativo? Estamos hablando de átomos. Neutrones. Los neutrones son neutros, no tienen ni ¿Carga positivo ni neutra? negativo. Pero protones y Ah, protones. ¿Protones qué carga tienen? Positiva. Muy Positiva. bien, positiva. Y electrones negativa. Me imagino que estas bolitas que salen acá sí serán los neutrones. Pero, ¿qué es lo que está pasando en el estado plasma? Aumenta tanto Buenos días, sí. Hola, buenos días. Aumenta tanto la temperatura, ¿cierto? En el estado plasma, que se libera mucha energía, se libera muchísima, muchísima energía. Entonces van a ser sustancias que van a producir luz, van a producir harta energía en forma de calor, ¿cierto? Y Profe, tienen mucha energía. Ejemplos del estado plasma. ¿Alguien sabe? ¿el bombillo? Sin buscar. ¿Cómo? ¿El bombillo? Listo, la luz del bombillo. No el bombillo tiene como vidrio, puede tener plástico, pero lo que genera el bombillo es luz. La luz está, Plasma. ¿cierto? En estado plasma. La electricidad está en estado plasma y genera Eh, luz. el sol ¿Qué más? tiene, los rayos del sol es Claro, plasma. cuando hace radiación y genera los rayos ultravioleta y todo eso, surgen a partir de ese estado plasma del sol. Las nebulosas. Bueno, sí, deben estar en estado plasma porque es pura energía radiactiva que está saliendo ahí. Uno más, en la cocina podemos tener los 4 estados de la materia, ¿sí sabían? Sí. ¿Cómo? Sí, 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 sí. La estufa, la estufa. Ah, ya les había En el explicado. fuego. Ah, muy bien, el fuego. ¿Listo? Porque es El se crea con un fuego. gaseoso. ¿Pero Y- por qué líquido? Profe, y también en el gas. No, el gas es gaseoso. ¿Pero cómo se crea el fuego con líquido? Pues depende del líquido. Tenemos un líquido llamado... Alcohol, A ver, Profe, Aceite. Gasolina. gasolina. ¿ya? ¿Puedo hablar? Bien. Hay varios líquidos que se llaman líquidos inflamables. Igual pasa con los gases, igual pasa con los sólidos. Hay sólidos inflamables, líquidos inflamables, gaseosos inflamables, y llegan al fuego, que es el que está en estado plasma, ¿listo? Entonces, la gasolina, sí, el alcohol, si uno le pone algo que haga chispa, pues se crea una combustión, ¿listo? Entonces sí hay muchos líquidos que pueden ser inflamables, que pueden crear fuego. Ahora,
El único líquido no es el agua. Hay muchos líquidos que son inflables. ¿Listo? Por allí alguien levantó la mano. Esperen, miro. Isabela, ¿vas a decir algo? Sí, profe, te quería decir que las pantallas de los televisores también son el estado plasmático. Bueno, lo que pasa es que esas pantallas se llamaron pantallas de plasma, ¿no? Sin embargo, son elementos que lo que hicieron fue crear ciertas condiciones de luz. Lo único que está en estado plasma es la luz que está allí, creando esa energía. Pero imagínate que estuviera totalmente en un estado plasma, sería súper caliente, ¿cierto? El televisor. Entonces, no. Aunque bueno, si digamos que eran unos televisores que no, digamos que los televisores plasma ya son televisores, entre comillas, muy viejitos. Ya ahorita no se usa, porque lo que se usa ahorita son televisores LED, ¿no? Con microbombillos. Smart TV. Bueno, habían plasmas Smart TV también, o sea, ¿qué es lo Smart? Que tengan acceso a Internet y un montón de cosas. Pero lo que cambia entre el plasma y el LED es su funcionamiento. El LED funciona con microbombillos. El plasma no, el plasma es una capa que está produciendo ese sonido. Entonces la calidad de la imagen mejora mucho más con el LED. Bien, entonces, lo que hace que los estados de la materia cambien el uno del otro es la temperatura. Ahí, en esa imagen que estamos viendo allí, estamos de izquierda a derecha viendo el estado más frío, que es el condensado, hasta el estado más caliente, que es el plasma. ¿Listo? Eso es lo que estamos viendo ahí. O sea, el estado más frío, luego sigue el sólido, el líquido, el gaseoso, el plasma, que ya vendría siendo el más caliente de todos, el estado plasma. Ahora, eso depende de qué átomos estemos hablando. Hay átomos que son metálicos, hay otros que son no metálicos, ¿cierto? Y eso va a permitir que tengan cierta temperatura también. ¿Listo? Entonces el estado plasma va a ser más grande. Ahora, ¿por qué la temperatura hace que se cambie de estado? ¿Qué es lo que hace dentro del átomo para que se cambien los átomos y se transforme esa materia? Piensen, piensen, piensen. Repite la pregunta. Bueno, presten atención para no volver a repetirla, ¿listo? ¿Por qué se dan los cambios de estados de la materia a partir de la temperatura? O sea, ¿qué es lo que hace la temperatura dentro del átomo para que se cambie de condensado a sólido, líquido, gaseoso y plasma? Muy bien, Nicole. Nicole me escribe acá, cambia la son organización. Espera. Nicole me dice acá, cambia la organización de los átomos. Sí, sí, eso pasa, pero ¿cómo la cambia o qué hace? Se transforma Sí, muy bien. ¿Cómo? mediante energía. Sí, muy bien. ¿Cómo? O sea, ¿qué hace dentro del átomo? Sigue pensando. Cuando uno se pone a pensar así como estás pensando, logra varias cosas. Llega a los neutrones y produce más energía para cambiar. No, neutrones no. Digo, a los electrones. Ah, los electrones, sí. ¿Qué pasa? Pues que los electrones a mayor temperatura, mayor movimiento tienen. Y a mayor movimiento tienen los electrones. Alguien está por allá diciendo algo. Entonces, a mayor temperatura, mayor movimiento tendrán los electrones. Y a mayor movimiento, pues mayor libertad entre los átomos. Entonces, miren, a mayor temperatura los electrones se están moviendo tanto. Y acá digamos que la energía interna del átomo en el plasma es tanta que la energía interna del átomo logra salir un poco, generando el fuego, generando la electricidad, las formas de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es gracias a los electrones. Es decir, miren que la temperatura afecta también la carga eléctrica. Entonces, como nosotros vamos a ver cómo son las cargas eléctricas, vamos a ver también cómo funciona un computador, un celular, etcétera, todo eso que va a ser tan bonito, ¿cierto? Vamos a ver que
esa energía eléctrica, esa carga eléctrica que tiene el átomo, tanto positiva como negativa, tanto como protones y neutrones, va a ser indispensable, ¿cierto? Para entender cómo es que se va a dar la unión de los diferentes elementos. Entonces, si nosotros tenemos ciertos tipos de átomos, pues esos átomos van a ser esencialmente, ¿cierto? O bueno, esencialmente más bien van a tener ciertas propiedades que le van a permitir unirse unos con otros. Miren toda la materia que está alrededor suyo, todas las cosas, todos los objetos otra vez que están alrededor suyo. Todo eso está unido por los átomos. Y los átomos se unen por electrones. ¿Listo? Los electrones están permitiendo que se constituya, que se forme esa materia. Profe, una que ustedes- pregunta. Dale, dale. ¿También la guitarra? Todo, todo. Mira tu pelo, mira tus uñas, mira tu piel, mira, imagina ¿El tu gato? estómago, imagina el gato, imaginen todo, todo, o sea, vean todo, todo, o sea, vean hasta lo que no ven. Muevan las manos como si estuvieran volando. ¿Sienten el viento? Eso está conformado por átomos, todo. O sea, cuando digo todo es todo. Profe, también mi bombillo, también la cuerda de todo. Todo está unido por los electrones, ¿listo? Profe, una pregunta que me confundió muchísimo. Hágale pues. ¿La energía tiene átomos cargados? Depende Más del tipo, depende del tipo de energía que estemos hablando, ¿no? Porque, digamos, nosotros podemos hablar de energía lumínica. Lo que pasa es que con la energía lumínica, los átomos aumentan tanto su actividad que se vuelve algo que se llama una partícula. Entonces la luz deforma la materia, pero cuando se vuelve lenta, vuelve otra vez y se organiza y forma átomos. ¿Sí? Eso pasa con la luz. Pero si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de la glucosa, que es energía química, siempre tiene forma de átomos. Siempre está conformada por átomos, ¿listo? Entonces depende mucho del tipo de energía que estemos hablando. Si hablamos de energía radioactiva, pues digamos que la energía radioactiva está dentro de los átomos, destruye átomos, pero fácilmente también puede volverlos a crear, que es lo que pasa con las estrellas, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿listo? Pero entonces todo lo que está alrededor está conformado por átomos y todo lo que está alrededor, como tiene átomos, puede pasar por los diversos estados de la materia que estamos viendo ahí en pantalla, ¿listo? Isabela, ¿vas a decir algo? Ah, Ok. no, profe, se me olvidó bajar la mano. Dale, dale, Isabela, no os preocupéis. Listo. Profe, o sea que también un cometa está formado por plasma, No, 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 ¿por qué dices eso? porque como que se mantiene algunas veces, Sigue, sigue, tiene como sigue. una luz térmica, algo así. ¿La luna tiene luz o no? No, son los rayos del sol que le pegan. Lo mismo No, pasa con los cometas. son los ¿listo? rayos del sol que le pegan. Listo, gracias. Lo mismo pasa con los cometas. Ahora, ¿qué tiene un cometa? ¿Saben qué tiene un cometa? ¿Alguien? ¿Energía? Yo, Energía, luz, Oxígeno. ¿Mezclado con qué? ¿Oxígeno mezclado con qué? ¿Hidrógeno? Sí, ¿eso cómo Sí. lo llamamos? Con hidrógeno. ¿Eso cómo lo llamamos? Todo completo, todo completo. El hidrógeno mezclado con oxígeno, dos átomos de hidrógeno con un oxígeno, ¿cómo lo llamamos? H2O, Sí, ¿eso qué es? ¿Cómo lo llamamos? Agua. Gaseosa. Agua. 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 ¿Qué tienen los cometas? Agua. Agua. agua, Porque Agua. sale como chispitas. Agua, profe, agua. Ahora, esa agua, como está en el espacio, en el espacio hay mucha radiación, claro, hay calor, pero ese calor no se conserva. Entonces se disipa. Se expresa. Entonces Profe, el agua, esperen, esperen. No, no interrumpan cuando estoy diciendo algo importante, por favor. Entonces, miren, chiquillos, ¿qué es lo que forma la cola del cometa? Pues las partículas, las moléculas, perdón, de hielo que se están desprendiendo del cometa. No solo hay agua en la Tierra, no, en todo el universo hay agua. En muchos lugares hay agua, ¿sí? Lo que pasa es que acá en la Tierra hay unas condiciones específicas alrededor del agua. Pero miren los cometas tienen hielo, ¿listo? Tienen hielo y entonces esta colita forma. Ahora, ¿por qué se ve iluminada esa colita? Pues por lo mismo que Por pasa el con la reflejo luna. del sol.
Por el reflejo del sol, por el reflejo de las estrellas, ¿cierto? Que si nosotros estuviéramos, por ejemplo, nosotros podemos ver otros planetas, los planetas no generan luz, ¿cierto? Y en esos planetas, ¿cierto? También podemos ver su reflejo gracias al sol o gracias a las estrellas o lo que sea que lo esté iluminando. ¿Listo? David, ¿vas a decir algo, Juan David? ¿Cuál de todos, profe? Profe, que si se Bermúdez, el que acaba, tiene la mano levantada. profe, que si se acaba el tiempo nos volvemos a conectar. No, Ok, gracias. vale. Sara, Que si me puedes pasar tu canal de YouTube. uy, claro que sí. Bueno, A to- pero yo ya se los pasé la primera clase, ¿no? ¿No? Sí, pero no por el chat. Sí, profe.